Gracias por su presencia y bueno, de verdad considero un honor estar aquí ante ustedes, tanto en Michoacán como las personas que están en el Palacio Legislativo y bueno, después que ya estén los de minería, los saludaremos. Entonces, pues, muchísimas gracias por asistir y bueno, pues yo le decía a Luisa Fernanda que mi participación va a ser un recorrido histórico a partir de la experiencia y cómo llegamos a la teoría. Y cómo vamos a desembocar en una propuesta que surge, mejor cómo nos agregamos o se nos hace sentido un documento de las Naciones Unidas precisamente que habla del desarrollo humano, cómo llegamos a este punto, y voy a hablar siempre en plural porque esto que yo les voy a presentar es un equipo. Son equipos que se han logrado estructurar a lo largo de muchos años en el Museo de San Carlos, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el Museo de Arte, con mis compañeras que están aquí, con mis compañeros que están en otros lugares. Entonces es un trabajo conjunto, por eso siempre voy a hablar en plural. No están aquí, pero están en cada una de las palabras y de los cuadros que vamos a presentar aquí. Entonces hablo yo en plural. ¿Sí? ¿Están bien? ¿Reciben bien la señal, Jiquilpan? Hola, hola. Hola, Jiquilpan. Jiquilpan los escuchamos. ¿Ah, sí? Okay, Ah, perfecto. Muy bien. Bueno. Nicolás, en la Cámara de Diputados, ¿cómo está la señal con ustedes? Ok. Bien. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Y bueno, el tema era la educación patrimonial y el museo, pero lo cambié. Es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Entonces vamos a partir este pequeño recorrido histórico y este análisis a partir de un elemento fundamental que es la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Vamos posteriormente a analizar el concepto de museo según ICOM y cómo es que llegamos nosotros a este elemento tan importante del que somos parte, que es la sociedad. Y ahí precisamente vamos a partir de algo que es la producción de todos los seres humanos que forman una sociedad, que es el patrimonio. Posteriormente vamos a hablar, se van a ir engarzando este proceso tan importante que es la educación. Como dice Luisa Fernández, dice bien, la educación patrimonial es ahorita un tema actual. Esperemos que no sea de moda, sino que sea un tema que continúe, y algunos autores, o la mayoría, lo manejan como una disciplina emergente. Como disciplina emergente tiene que tener un fundamento. Entonces vamos a ver ese fundamento donde nosotros lo encontramos. Después el museo, vamos a ver que tiene un compromiso, no nada más, tiene muchos compromisos, pero uno fundamental que pasa inadvertido en este concepto de ICOM es que está al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Quizás con el ímpetu o el deseo de trabajar estos dos apartados importantes, que es la educación y el disfrute, y obviamente la conservación, la investigación, esa pequeña frase o esa pequeña oración pasa inadvertida. Y a lo largo de la historia en estos museos les voy a comentar cómo llegamos aquí. La que sigue, pues yo soy yo. Ajá. Entonces vamos a ver, lo que yo les decía, el museo es una institución permanente sin finalidad lucrativa al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, educación y disfrute testimonios tangibles e intangibles del hombre y de su entorno. Eso ya no lo sabemos todos, como las tablas de multiplicar, pero al analizar este concepto a partir de los públicos que fueron llegando a estos museos donde nosotros trabajamos, pues nos dimos cuenta que cobraba importancia la sociedad, y sobre todo en este momento en el que se está hablando de la regeneración del tejido social. Y bueno, vamos a ver si nada más queda como un tema, o vamos a ver si realmente se están realizando acciones para la regeneración del tejido social. Y yo no lo sé, pero me vino hace unos días a la mente que la regeneración del tejido social, la misma dinámica de la sociedad, pues se va regenerando. Ahora, ¿con qué se está regenerando? ¿Con tejido sano o con tejido enfermo?
porque la regeneración del tejido social no lo podemos detener, pero ¿cómo se está regenerando? Entonces, precisamente, a partir de estos cuestionamientos, pues nos damos cuenta que el museo tiene que ir más allá de la investigación, de la conservación, pero tiene que llegar a ese compromiso, que es con los públicos. Que bueno, ya es un gran avance que hablemos de públicos, porque antes hablaba de públicos y se imaginaba una gran masa. Ahora estamos hablando de públicos y algunos investigadores están hablando de comunidades, de crear comunidades en el museo. Y al hablar de crear comunidades en el museo, tendríamos que hablar ya del museo como un centro de educación patrimonial. Pero vamos a ver. Entonces, muy bien. Este cuadro es patrimonio no de la humanidad, pero sí patrimonio de muchos educadores, porque es la historia de cómo se fue conformando nuestros saberes en torno a los museos. Y déjenme decirle que nosotros, no me dejarás mentir, Luisa, que empezamos por las estrategias. Fíjense, en lugar de iniciar por aquí, nosotros iniciamos por las estrategias. En el Museo de San Carlos, en los años 90 más o menos, llega por primera vez abriendo puertas. Posteriormente llega esta estrategia de 40 maneras de ver un objeto con el libro de didáctica del Museo de Ángela García Blanco. Después llega al Palacio de Bellas Artes una exposición de la Fundación Cisneros y nos llega esta metodología que es Piensa en Arte. Y después, ya en los últimos años, en el Museo de Arte Moderno trabajamos este programa didáctico que era en torno a la colección del Museo de Arte Moderno y es precisamente un material para maestros. Perdón. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien en las otras sedes? Nicolás, ¿se escucha todo bien? Con la mano, si quieres. Bueno. Es que como el cuadro está chico, cuesta trabajo que lo vean. Ah, perfecto. Entonces hay que explicar entonces, bueno, de acuerdo. Entonces, por favor. De acuerdo. Entonces, estas estrategias que fueron, la primera, 40 maneras de ver un objeto. Insisto que es una estratégica que viene en el libro de didáctica del museo de Ángela García Blanco. Después viene Abriendo Puertas, que es precisamente la propuesta de Howard Gardner acerca de cómo llevar a cabo un acercamiento del público a los objetos museísticos, enfocado al arte. Después, esta metodología de Piensa en Arte, que es precisamente un material que se hace cuando llega aquí a México y sobre todo al Palacio de Bellas Artes una exposición de la Fundación Cisneros. Hace como 4 años en el Museo de Arte Moderno, por iniciativa del entonces director Osvaldo Sánchez, se elabora una propuesta didáctica en torno a la colección del Museo de Arte Moderno, dirigido a maestros. Entonces, pero les decía que en un principio nosotros iniciamos aquí. De hecho, cuando nos presentábamos en diversos foros, yo recuerdo uno con maestros en Palacio de Bellas Artes, en la sala Manuel N. Ponce, y les comentábamos acerca precisamente de estas maravillas que eran las metodologías. Nos quedaron viendo así como extrañadísimos, y pues ya ven que tienen muy buenas maneras. Bueno, pues nos pegaron hasta por abajo de la lengua, pero bueno. Y saliendo de ahí, nos sentimos como que habíamos llegado tarde a la repartición de las teorías educativas, porque no sabíamos cuál teoría educativa sustentaba estas metodologías. Bueno, posteriormente, precisamente en uno de los congresos de SECA, que fue en Oaxaca. ¿Qué es SECA? SECA es el Consejo de Educación, el Comité de Educación. Educación Cultural del ICOM. Del ICOM. Ya me están haciendo los bueno, así es. Se da en Oaxaca. Después de este congreso, varios educadores de los museos nos reunimos para formar un grupo de estudios. A este grupo de estudio se agregan 2 pedagogas y una psicóloga educativa. Y ahí precisamente nos hablan, nos dan a conocer, y bueno, se hace el primer congreso de interpretación, aquí en el MUCA. MUAC. No, pero era el MUCA. Bueno, el MUAC, anteriormente era otro, pero bueno. Entonces, precisamente ahí
nos empiezan a, nos hablan de constructivismo y bueno, por la formación que yo tengo primero de ser educadora preescolar, pues a mí esto me hace mucho sentido. Después nos hablan del constructivismo y después del aprendizaje mediado y nos damos cuenta que estas metodologías están sustentadas en esto, porque es precisamente el aprendizaje a partir de la indagación. Se habla de la mediación, ojo, mediación del conocimiento, no mediación de los objetos museísticos, es muy diferente. Manejamos el término mediador como la persona que nos nos presenta con el objeto museístico y favorece la relación entre el objeto y el visitante. No, un mediador es el que media precisamente el conocimiento previo que trae el visitante con la información pertinente que se le debe de proporcionar para que realice la interpretación de ese objeto museístico. Bueno, pues ya conociendo todo esto, pues también en ese congreso nos dicen que el museo enfrenta desafíos. Y esos desafíos, pues los tenemos nosotros que superar. ¿Cómo? Pues bueno, nosotros descubrimos en todo este trayecto la propuesta de la UNESCO, que es la educación para el desarrollo sostenible, que habla precisamente de los 5 pilares de la educación. Bueno, ya teniendo todo esto, pues ya nos fue más fácil, ya que lo organizamos, pues digamos, aquí están las metodologías. Pero ¿para qué nos sirven las metodologías? Pues precisamente para llevar a cabo las competencias culturales y artísticas, que aparece un libro de Andrea Giraldez, en donde nos habla cuáles son las famosas competencias. Claro, estamos hablando de un tiempo cuando se hablaba del aprendizaje a partir de las competencias. Creo que ahora ya cambió, pero bueno, pues vamos a... A partir de aquí ya vamos ubicando, bueno, mejor dicho, más que nos vamos ubicando, los visitantes de los museos, los públicos que van llegando a los museos, pues nos van marcando la pauta de cómo hacia dónde tenemos que ir. Y nos llegan, ustedes, los que están en museos, están de acuerdo que nos llegan no solo ya estudiantes, no solo personas de la tercera edad, nos llegan una gran variedad de públicos. Entre ellos, en el Museo de Arte Moderno, llegan los internos de la Casa de Medio Camino, que están en proceso de preliberación. Pero en el Museo de Bellas Artes también ya habíamos trabajado con un público muy especial, que fueron niños con VIH para un taller de verano. Entonces, nos vamos dando cuenta que no tenemos que realizar actividades para ellos, sino acciones educativas, porque el público lo está solicitando. Entonces, ahí nos damos cuenta que no es, por eso les decía, cómo llegamos a ese círculo maravilloso que es la sociedad, al darnos cuenta que nosotros estamos al servicio y de su desarrollo, como quien dice, devolver un poco de lo que nos ha dado la sociedad. Entonces, pues para ahí precisamente dijimos, bueno, ¿qué hacemos, mejor dicho, para que haya esa apropiación del patrimonio? Porque muchas dicen, bueno, pero esto que está aquí en el museo, ¿quién decide que estén aquí estos objetos? ¿Por qué no los objetos de mi vida cotidiana están aquí? Me decían, posteriormente les voy a comentar de algunos chavos que van a los museos y no se sienten identificados. Van a un museo de historia y dicen, y bueno, ¿y la historia de Iztapalapa? Este es el Museo Nacional de Historia, ¿dónde está la historia de Iztapalapa? No se encuentran, no se identifican. Entonces, bueno, tenemos que trabajar precisamente. Perdón, ya me equivoqué. Ya me equivoqué. Acaba. Ajá. Nos llega precisamente este concepto de educación patrimonial. Y en uno de los libros de ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo. Es que no sé cómo, el nombre es Alaina, que está al final de un libro de editorial Ariel, nos habla precisamente del proceso de patrimonialización, que este proceso de patrimonialización es la apropiación de un bien cultural y la proyección del ser humano en él. Ese es el renglón importante de la educación patrimonial, es la apropiación de ese bien cultural y la proyección de mi ser en él. Y bueno, pues ahí precisamente nos damos cuenta que el museo
tiene que trabajar como un centro de educación patrimonial a partir de los conceptos de cultura, patrimonio, identidad. Y últimamente agregamos este cuadro, últimamente ayer, porque lo teníamos en otra presentación, porque los últimos 6 meses estuvimos trabajando en Morelia, en la Universidad de Morelia, para capacitar a 60 estudiantes, primero 30 y después otros 30, para una exposición que se llama así, la Metaexposición. Y ahí nos dimos cuenta que todo esto va encaminado, mejor dicho, la educación patrimonial tendría que ir o tiene que ir encaminado al desarrollo humano. Encontramos este documento, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es muy interesante. Bueno, pues ahora ahí va. Eso fue la historia, grandes rasgos, y ahora vamos a ver punto por punto. ¿Les parece bien? Entonces, les decía de los desafíos de los museos. Pues nos decían, ya los discursos informativos están fuera de actualidad. Tenemos que ir hacia discursos abiertos y detonadores. De un valor en la obra, un valor en los significados, que ahí precisamente es el proceso de patrimonialización. De un público pasivo y receptor a un público co-constructor y coautor de su propio conocimiento. De un acento en la colección, acento en la relación, colección visitante. Si te dan cuenta, son desafíos que aún no logramos vencer. Todavía se maneja mucho en que el acento está en la colección, el acento está en la curaduría. La educación, si desafortunadamente en alguna ocasión con un maestro comentábamos, en la maestría, es que en lugar de políticas culturales, parece que hay políticas personales. Si a un director de museo le interesa el área educativa, le da importancia. Si no, pasa inadvertida. Entonces, bueno, y algo aquí que es importante es que al nosotros trabajar esto, nos quitamos un gran peso de encima al platicar o al relacionarnos con los visitantes, es decir, el 50% de la responsabilidad de la construcción de tu conocimiento es de nosotros, el otro 50% es tuya. Pero algo también les damos, precisamente en estas metodologías, hablan de que cuando hay esa interacción no hay respuestas correctas ni incorrectas. Esto le da una confianza al público para poderse expresar. Entonces, bueno, aquí vamos en los desafíos. Perdón. Ahora vamos. Vamos a estar regresando al cuadro, ¿eh? Aquí estamos, desafíos. Ahora vamos, para enfrentar estos desafíos, nosotros lo vamos a hacer a través de una intervención pedagógica. Esta intervención pedagógica es a partir de la educación para el desarrollo sostenible, ¿va? Entonces, la educación para el desarrollo sostenible, que es una propuesta de la UNESCO, se basa en 4 dimensiones importantes, que es el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía, en ese orden. ¿Por qué? Pues porque ya nos acabamos del planeta. Ya tenemos que, lo que quede del planeta, hacerlo sostenible, hacerlo durable. Y no tanto para que se conserve bello, nos decía un conservacionista, sino pues para que nosotros podamos seguir viviendo. Nada más es lógica de conservación de la especie. La sociedad, precisamente, los productos de la sociedad, las acciones de la sociedad, pues van a lograr que esto sea sostenible. ¿A partir de qué? De aquí, pues una producción de una cultura para unas manifestaciones y un comportamiento diferente al que teníamos hasta hace poco. Y la economía. ¿Por qué la economía al final, cuando todo el mundo dice que la economía es lo importante? Porque a partir de esto, la economía sí se puede dar un avance en el tema económico. Tan solo ven ustedes si cambian los focos a reducción de energía. Si ustedes si nosotros utilizamos menos jabón, menos agua, pues obviamente sí tenemos una reducción de gastos. Entonces, esto es. ¿Qué más dice la educación para el desarrollo sostenible? ¿Y por qué nosotros nos apoyamos en esta intervención? Pues porque habla de que se basa en valores, en principios y valores subyacentes al desarrollo sostenible y valores humanos, ¿eh? Se basa en diferentes teorías pedagógicas. Dijimos, pues de aquí somos, constructivismo, aquí, ¿sí? Se preocupa por el bienestar del medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía.
promueve el aprendizaje participativo, que es precisamente lo que nosotros ya trabajábamos en las metodologías. Promueve el aprendizaje a lo largo de la vida, es algo que todavía no, pero tendríamos que hacer. Dice, concierne a la educación formal y no formal. Desarrolla las capacidades de tomar decisiones y es interdisciplinaria, entre otras cosas, esta propuesta. ¿Sí? Y las prioridades es mejorar el acceso y la retención en la educación básica, y una educación básica de calidad. La educación básica debe centrarse en que los alumnos fomenten un modo de vida sostenible. Y algo importante, los estudiantes necesitan poder resolver hoy los problemas del mañana, lo cual no aparece en los libros de texto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues que precisamente esto nos llega a nosotros los museos. Aún no les damos las herramientas a los públicos para que conserven su patrimonio. El patrimonio se tenía que empezar a conservar desde ayer, ¿verdad? No lo hicimos. Entonces, desde hoy, conservar el del futuro. Y eso lo tenemos que hacer nosotros los museos. Los estudiantes también deben desarrollar su creatividad y su capacidad para resolver problemas a fin de crear un futuro más sostenible. Aquí nuestros públicos, nosotros tendríamos que desarrollar en nuestros públicos esta capacidad de creatividad para resolver los problemas de la conservación del patrimonio. Todos hablan de la capacitación, de una capacitación continua. Todo el personal de los museos, los maestros, todos requerimos de una capacitación constante. Y bueno, se necesitan grandes esfuerzos de educación comunitaria, así como medios de comunicación comprometida. Aquí estamos encontrando esa palabra de comunitaria, de la comunidad. ¿Vamos bien? Allá también, allá en Michoacán, en Palacio Legislativo. Hablo muy rápido, ¿me pueden decir Tere, ve más lento, por favor? ¿Sí? Tere, ve más lento. Gracias. Así, muy bien. Habla. Sobre todo para las sedes. Sí, ¿verdad? Perdón. Gracias, ya alguien te dijo que gracias, ¿eh? Bueno, la educación para el desarrollo sostenible nos dice que de cartas náuticas para poder llevar a cabo esta labor. De hecho, en el texto de Edgar Morán, Los 7 saberes de la educación, nos dice que el proceso educativo es como navegar en un océano de incertidumbre con unos cuantos archipiélagos de certeza. Bueno, pues la educación para el desarrollo la educación para el desarrollo sostenible nos habla precisamente de las cartas náuticas. Estas cartas náuticas son precisamente los pilares de la educación. Los pilares de la educación es aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser y aprender a transformarse a uno mismo y a la sociedad. Ahora bien, vamos a... Y la siguiente, dice, aprender a conocer. Cada educando construye su propio conocimiento, combinando saberes internos con los conocimientos externos para crear un nuevo saber cotidiano. Y es adquirir el gusto por aprender a lo largo de la vida, desarrollar un pensamiento crítico, adquirir herramientas para entender el mundo. Hacia ahí tendrían que ir enfocadas nuestras acciones educativas en los museos. Desarrollar un pensamiento crítico a partir de la reflexión. Muchas veces creemos que como tenemos a los grupos o a los visitantes 45 minutos y no nos va a dar tiempo para llevarlo a cabo, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que en esos 45 minutos o una hora podamos sembrar esa semilla de inquietud por investigar y por reflexionar. Aprender a hacer. Se centra en la habilidad de aplicar en la práctica lo aprendido, especialmente lo relativo a los medios de vida. Es poner las ideas en práctica además de elaborarlas. Aplicar los conocimientos adquiridos en la vida diaria. Ser capaz de actuar creativamente y con responsabilidad en el entorno propio. Y creativamente no está relacionado con la cuestión artística. La creatividad para resolver problemas igual a sentido común. Que ya decimos, el sentido común ya no aparece mucho.
Bueno, pues tenemos que precisamente desarrollar la creatividad para resolver problemas. Aprender a ser. Dice, verse a uno mismo como un actor principal en la definición de los resultados positivos para el futuro. No perdernos en el... Y mire que no es que yo me quiera perder en lo plural, pero se dice, se cuenta, se decidió. Los chavos, ¿quién dijo que no entraran a la clase de química? No sé, se dijo. A mí alguien me dijo, ¿quién? Ay, no me acuerdo. Entonces, bueno, es, ¿sí?, verse a uno mismo como un actor principal en la definición de resultados positivos, fomentar el descubrimiento y la experimentación, entre otros. Dice, y desarrollar la propia personalidad, identidad, autoconocimiento y la capacidad de colmar el potencial propio. A ver, No sé ustedes qué opinen, pero aquí está todas las acciones de lo que podemos hacer. Perdón, ¿de dónde viene ese ruido? Ah, bueno, pues ya. Y este pilar es importantísimo. Aprender a vivir juntos. Y se aborda las capacidades esenciales para una vida mejor, donde no haya discriminación y todos tienen igualdad de oportunidades para desarrollarse a sí mismos y contribuir al bienestar de sus familias y comunidades. Aparece, término comunidad. Dice, participar y cooperar con otros en sociedades cada vez más plurales y multiculturales. Y aquí es importante porque se le da la importancia al respeto de la diversidad. Y esto tiene que ver, obviamente, con el patrimonio cultural de cada uno de los pueblos. Tolerar, respetar, acoger, apreciar e incluso celebrar la diferencia y la diversidad de los pueblos. Responder de manera constructiva a la diversidad cultural y la disparidad económica que se da en todo el mundo, entre otras cosas. Este último pilar, el quinto, se agrega posteriormente. La propuesta surge con 4, después se agrega en el 2011, cuando se hace una revisión de esta propuesta. Y dice que aprender a vivir juntos sostiene que los individuos pueden cambiar el mundo con su acción aislada y conjunta, y que una educación de calidad aporta las herramientas para transformar a las sociedades. No es una utopía, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que lo local ahora es tan importante como lo global o lo local. Nuestras acciones, nuestras pequeñas acciones en nuestra vida cotidiana y en nuestras localidades o nuestros estados sí repercuten a nivel global. Sí. Y aquí presente, ¿qué tenemos que hacer? A nivel de museos, trabajar por una sociedad neutral sin discriminación de género. Desarrollar la habilidad y la voluntad de integrar estilos de vida sostenibles para nosotros y para los demás. Actuar para lograr la solidaridad social. Promover la democracia en una sociedad en que prevalezca la paz. Algo que también es importante, y aquí el patrimonio, ¿qué pasa? Sabemos que con el cambio climático muchos monumentos históricos, muchas zonas arqueológicas están siendo afectadas. Entonces no estamos hablando nada más de cuestiones ecológicas, sino también de bienes patrimoniales tangibles. Y obviamente los intangibles que pues están también en franco peligro de desaparecer algunas de esos patrimonios. Regresamos, entonces fíjense bien, ya vamos aquí. Entonces, ahora bien, todas estas, les decía, estas teorías, pues es para lograr precisamente esta propuesta. Y bueno, nosotros nos basamos en el constructivismo de Piaget, que dice que el ser humano construye activamente los conocimientos al interactuar con el medio ambiente, entre otras cosas, ¿sí? El construccionismo, que aquí es muy importante, se enfoca en la interacción entre el ser humano y lo social, la herramienta por precisamente esta construcción de conocimiento, esta construcción de sentido, se da a partir del diálogo entre los individuos que integran una comunidad. El aprendizaje mediado, que les decía que no es mediar nada más entre el objeto, sino nos dice que en la teoría del aprendizaje mediado es una experiencia que tiene el alumno que permite no solo ver, hacer o comprender algo, sino experimentar ese algo en un nivel más profundo, fíjense bien, a nivel cognitivo, emocional, actitudinal, energético y afectivo. Es una propuesta donde vemos al ser humano en su totalidad.
Volvemos al cuadrito. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí y ahora ¿cómo vamos a desarrollar esto? A partir de las competencias culturales. ¿Qué es una competencia cultural? Para Andrea Giraldez, la competencia cultural y artística es un puente entre la escuela y el mundo exterior. Aquí tendríamos que decir, tendría que ser un puente entre el museo y el mundo exterior. El museo tiene que salir de sus muros. Hay algunas actividades extramuros de algunos museos, pero no todo el museo tendría que salir de sus muros, porque son contenedores de patrimonio. Pero parece que lo tienen tan resguardado que se olvidan que hay para quién, o para quiénes, mejor dicho, está guardado o está siendo conservado. Dice, la dimensión cultural de esta competencia en la dimensión cultural de esta competencia están presentes el patrimonio, la identidad y la construcción de una cultura compartida. La dimensión artística de esta competencia comprende la apreciación, el disfrute y la expresión artística. Ella lo maneja desde el punto de vista de las artes, pero con un poco de trabajo lo podemos nosotros precisamente aterrizar al mundo de la historia, de la ciencia, de lo que ustedes gusten. Se supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Y bueno, les decía que se puede no adaptar ni nada, sino realmente aterrizar de acuerdo a un contexto. Hace algunos meses empezamos a trabajar aquí en Michoacán esta capacitación para 30 chicos de servicio social en una primera etapa y en una segunda etapa otros 30. Y nosotros, Julia Rojas y una servidora, fuimos a peinar casi lo que pudimos del estado de Michoacán, lo cercano a Morelia, porque nosotros cuando nos propusieron este proyecto dijimos, bueno, si vamos a Morelia, vamos a Michoacán, pero ¿qué sabemos? Conocíamos algunos lugares, obviamente, Pátzcuaro, Morelia, pero no podíamos llegar a capacitar a chavos que iban a hablar del patrimonio de Michoacán con eso nada más, ¿verdad? O con nuestras lindas imágenes de México desconocido, o lo que encontráramos en internet. Así que nos fuimos a recorrer varios pueblos, sin miedo, nuestras familias temblaban acá, nosotras allá no, disfrutábamos mucho. Fuimos a estos pueblos, conocimos bien el centro histórico. Sobre todo, que nos enriqueció muchísimo fue el contacto con los chicos de esta universidad. Nos cambiaron la visión y sobre todo porque nos dimos cuenta en la evaluación que sí se podía incidir a partir de la construcción de significado del patrimonio. Muchos de ellos no conocían, además que Morelia es una ciudad de estudiantes y no solo de Michoacán. Hay de Baja California, de Veracruz, de Guadalajara, bueno, del DF. Están estudiando ahí. Y es una universidad pequeña, pero que acompaña perfectamente bien a sus alumnos en la construcción de sus aprendizajes. Entonces nosotros preguntamos cómo van allá. ¿Cómo van? Ya se paró Nicolás. ¿Ya? ¿Vamos bien? Va. Bueno. A ver, Nicolás, ¿vamos bien? Dice que sí con el dedito ahí ya. Gracias. Muy bien. Gracias a la chica del dedito. Hablando de Michoacán, ¿cómo está Jiquilpan recibiendo la señal? Está todo bien, gracias. Ah, bueno. Okay. Bueno, Minería todavía pues saludos. ¿Entra? Bueno. Miren, en las competencias las hemos dividido en conocimientos, habilidades y actitudes. Es conocimientos, qué contenidos vamos a trabajar, qué habilidades vamos a desarrollar y qué actitudes, y aquí nos basamos en los valores y en códigos éticos. Porque con los jóvenes nos dimos cuenta que había la necesidad de trabajar en esta cuestión. Los valores ya no existen, realmente han desaparecido los valores, ya se han perdido los valores. Iniciamos con ellos así el primer día. En la última sesión de la primera semana,
realmente se han perdido y hicimos un ejercicio muy sencillo. Les dijimos que fueran con sus papás y les preguntaran a qué jugaban cuando eran niños. Y que si encontraban a sus abuelos o a una persona de la tercera edad, no a nosotras, de eso sí dijimos que no, a nosotras no, que también le preguntaran a qué jugaban. Y bueno, fue muy interesante cuando llegaron y yo les pedí que se fijaran en la expresión del rostro antes y que también nuevamente estuviera muy presente el rostro de la persona que estaban entrevistando, cómo cambiaba al preguntarle esto. Y entonces decían, es que ya no podíamos parar a nuestros papás de hablar, ya no podíamos parar a nuestros abuelos de hablar, pero nos dimos cuenta que teníamos coincidencias en cómo jugar. Entonces, a partir de ahí les trabajamos los valores a partir de un diálogo entre generaciones. ¿Cómo entienden las diferentes generaciones o cómo se han apropiado de esos valores o cómo los practican en las diferentes generaciones? Y nos dimos cuenta que no hay una pérdida de valores, sino que hay una falta de comunicación para que a partir del contexto social, económico, se estén analizando y se estén llevando a la práctica. Y bueno, entonces les decía, sí lo podemos llevar a cabo, aquí está presente. Entonces, muy bien, pues ya llegamos aquí en las competencias, ya están las metodologías, que aquí están, lo que habíamos comentado, las 40 maneras de ver un objeto, abriendo puertas, piensa en arte y el museo te visita, que parten precisamente del aprendizaje a partir de la indagación. Y algo importante también es que se hace a nivel de grupo. El de 40 maneras de ver un objeto es a partir de observar una lata de Coca-Cola, que yo lo sigo haciendo así, ¿sí? Y algunas, he tenido de todas las experiencias, que han rechazado, que se han levantado y me han dejado ahí el ejercicio, y de todo. Pero sí es un ejercicio muy enriquecedor. Están observando la lata y es un ejercicio que nos va llevando de la percepción al análisis, a la descripción, al análisis y después al cuestionamiento social. Y se empieza de manera individual y posteriormente se hace grupal. Entonces, ahí es precisamente cuando hacemos esa construcción de sentido. Y obviamente abriendo puertas, piensa en arte y el museo te visita, pues ya es trabajar en grupo. Y de verdad es sobre todo con jóvenes, trabajar estas estrategias y decirles, la puedes hacer en 15 minutos, pero si te das el tiempo y si te das la oportunidad y el premio, lo puedes hacer en más tiempo. Y a veces va más allá de la hora que están trabajando con un solo objeto. No traigo imágenes porque ya no me dio tiempo pero tenemos muchas imágenes y sobre todo de Michoacán, en donde esto se puede comprobar. Y ahora sí, la educación patrimonial. ¿Qué es la educación patrimonial? Bueno, nos dicen que es un proceso educativo permanente y sistemático, centrado en el patrimonio como fuente primaria de conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo. Es un instrumento de alfabetización cultural que permite al hombre una lectura del mundo que le rodea, de su universo, su tiempo, su espacio y además orienta sus intervenciones. Si nosotros nos quedamos con esto, se dan cuenta que no hay un sustento. ¿De dónde podemos asirnos para llevar a cabo esto? Pues tenemos que buscar una teoría o una propuesta pedagógica para llevarlo a cabo. Por eso a nosotros se nos hizo como llegar aquí a la educación patrimonial después de tener este sustento pedagógico que es la educación para el desarrollo sostenible. Si las personas que se quieran dedicar a la educación patrimonial de verdad tienen que tener un sustento pedagógico, porque si no nada más van a hacer actividades o acciones o un tema bonito, y un tema bonito que lo agrego con, que lo agrego con otro tema, y que tenemos que ver cuáles son los ejes principales de la educación patrimonial y después ver todos los ejes transversales que podemos agregar. Pero tenemos que tener muy clara que la educación la educación patrimonial requiere de bases pedagógicas y de acciones educativas, que no es lo mismo las actividades
porque una acción educativa obviamente nos puede llevar a estrategias didácticas y elaborar material didáctico y realizar actividades encaminadas a llevar a cabo esas acciones educativas. Pero las actividades no son acciones educativas. Tiene que quedar muy claro eso, porque nosotros en los museos nos hemos perdido en elaborar actividades. Y ahora tenemos ya un campo un poco fácil, porque ya conocemos a nuestros visitantes. Hay un proyecto como la Noche de Museos, que ya se conocen quiénes van a llegar. Hay un proyecto de maestros en los museos de Hacienda. Bueno, ya sabemos qué necesidad, ya los conocemos, ya sabemos qué necesidades tienen, ya formamos esos públicos. Bueno, ahora tenemos que formar comunidades para que divulguen el patrimonio de los museos, no para que difundan las actividades de los museos, sino la divulgación del conocimiento. Es una gran diferencia. Muchas veces que decimos a los maestros como voluntarios, no, pero no dentro del museo, los maestros como voluntarios fuera del museo, en sus aulas, en relación con el museo. ¿Qué acciones educativas podemos llevar a cabo con los maestros? ¿Qué acciones podemos llevar con los internos? ¿Realmente queremos que estos internos de Casa de Medio Camino o de los anexos no regresen a la sociedad a delinquir? Pues tenemos que hacer acciones. Y quizás no tenemos que meternos a los reclusorios, podemos trabajar a lo mejor con las familias. No sé, hay un sinfín de actividades que podemos realizar y es aquí cuando el término es salir del museo. ¿Sí? Cuando hablamos de formación de públicos, siempre se piensa, ay, es que tenemos que hacer un estudio de públicos, pero sale muy caro. Sí, tenemos públicos potenciales, pero ya tenemos públicos visitantes, pues ya los tenemos cautivados, no cautivos, cautivados, ya les hablamos bonito, pues ahora hay que convertirlos en nuestros aliados, hay que crear comunidades. Hace unos meses me decía Angélica, ojo con el término comunidad, Tere. ¿Te acuerdas? Y bueno, pues ahí voy a investigar qué es la comunidad. Dije, no me quiero meter en la cuestión antropológica de comunidad. Quiero ver la comunidad a nivel de públicos. Entonces vamos a hacer un estudio de visitantes y vamos a hacer programas a partir de los visitantes que están llegando a nuestros museos, porque si a ellos los hacemos nuestros aliados, van a llegar a otros. Recuerden que de voz en voz es la mejor difusión de nuestro museo. Bueno, diarios y preguntas, pero no es cierto hasta el final, ¿eh? Bueno, es una estrategia para la formación ética, moral y ciudadana. Es importantísimo en la educación patrimonial hablar de valores. Y hablar de valores es también reflexionar sobre qué significa. Por ejemplo, con los chavos de Morelia, ¿qué significa ser tolerante? Para muchos está en la rayita de la paciencia, a un punto de la impaciencia. La tolerancia implica respeto, implica comprensión, implica paciencia. De hecho, Edgar Morano dice que la comprensión significa ver al otro a él y su contexto, a él como persona y su contexto, por qué está actuando de esa manera. Entonces, insisto en la reflexión, en el diálogo para ir construyendo aprendizajes, no solo del patrimonio, también de los valores. Y estamos hablando de una formación ética, moral y ciudadana que, si nos damos cuenta, está muy débil. Yo no quiero decir que ha desaparecido, que está muy débil y que por eso vemos cómo en las manifestaciones, en las marchas, mejor dicho, se van pintarrajeando los monumentos históricos. Toman un jarrón del siglo XIX y lo utilizan como anafre. ¿Por qué? Porque algo ha fallado. De hecho, cuando hicimos un estudio, una chica de servicio social y yo, en el anexo norte, hicimos una pequeña encuesta a 50 reclusos, internos, para ver qué tanto cuando estuvieron fuera, habían asistido a museos. Cuando salimos de ahí,
yo salí impactada, muda, fíjense, yo que hablo tanto, muda. Y a media explanada dije, muy bien, la familia como institución falló. La educación del Estado como institución falló. Las instituciones culturales que hemos hecho, porque esas personas estaban a punto de salir y faltaba mucho para que se reintegraran a la sociedad. Y creo que tenemos que trabajar, no nada más, porque a veces viste bien el decir, pues yo me fui, ya me recorrí todos los reclusorios, y sí, hicimos un pequeño recorrido, un gran recorrido por todos los reclusorios del DF, sí, con autoridades, que fue muy diferente cuando ya fuimos de manera, nada más 3 personas, a hacer esta encuesta, a levantar estas entrevistas. Entonces, muy bien. Y, insisto, ¿qué hemos hecho? Las instituciones culturales. Nos hablan de la regeneración del tejido social. ¿Qué acciones educativas y formativas, porque tiene que ver con formativo, hemos realizado? ¡Ay, sí, hicimos un concierto! No, pues no es siempre en domingo. No con estas actividades se va a regenerar el tejido social. Se tiene que ir más allá. Y sobre todo porque nuestro México actual tiene muchos problemas. Pero creo que también los mexicanos tenemos mucha creatividad. Si no, no estaríamos todavía aquí. Con tantas crisis económicas, con tantas cosas, no podríamos haber sobrevivido. Entonces, dice, es un campo de la educación que se centra en el patrimonio como objeto de estudio. El patrimonio, pues ya lo vimos que es una producción cultural a partir de la cual podemos movilizar una acción pedagógica dirigida a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, entre otras cosas. ¿Sí? Es una vía para la valoración del patrimonio y la diversidad cultural local. Es un como museo, el reto es construir nuevas significaciones a través de la reinterpretación del patrimonio, dándole un sentido de pertenencia dentro de la vida cotidiana. Es necesario, como yo les decía, desarrollar procesos pedagógicos y acciones pedagógicas, obviamente también estrategias para la interpretación del patrimonio desde una visión actual. Y la educación para el desarrollo sostenible la aplicaban en varios países. Esta es una de las propuestas que hacen en varios países del Caribe, en donde nos dice que las transformaciones educativas, desde de transmitir conocimientos, tenemos que llegar a entender y llegar a la raíz de los problemas. Sí, la educación patrimonial, hacia estas transformaciones tendría que ir la educación patrimonial, de enseñar actitudes y valores, fomentar la aclaración de valores, de ver a las personas como un problema, ver a las personas como facilitadores de cambio, aprender a vivir juntos, ¿se dan cuenta? De emitir mensajes, favorece el diálogo, la negociación y la acción. Comportarse como un experto, formalidad y autoritarismo, comportarse como un colega, informalidad e igualitarismo. Por eso el mediador educativo es un igual, porque él está aprendiendo tanto como el grupo de visitantes. De fomentar la sensibilidad. Todos nuestros objetivos de talleres, todo es fomentar la sensibilidad, ¿cierto o no? Es de estos conceptos que ya están muy manoseaditos, como aprendizaje significativo, experiencia significativa, lo lúdico, lo poético, lo metafórico. Cuando no sabemos qué decir, decimos esto. Es más, cuando yo trabajé en antropología, decían, cuando les pregunten a algunos, tiene un carácter religioso. Ya, así, estos conceptos desafortunadamente tienen esto, de fomentar la sensibilización, cambiar los modelos mentales que influyen en las decisiones y en las acciones. Eso es la sensibilización. De transformar el comportamiento, prestar más atención a los cambios estructurales e institucionales de una sociedad. Bueno, pues ya ven a dónde vamos, ya casi llegamos, Miren, ya estamos aquí. Bueno, ¿cómo llegamos al desarrollo del ser humano? Pues precisamente cuando trabajamos ya con el segundo grupo de Morelia. El desarrollo humano según me falta una, a ver, creo que está aquí.
aquí está. El desarrollo humano implica eliminar las barreras que impiden que las personas tengan libertad a la hora de actuar. Consiste en permitir que los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus derechos, expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche y que pasen a ser agentes activos que puedan definir su propio destino. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos habla de sostener el progreso humano, nuevamente considerar la vulnerabilidad y la resiliencia a través de un lente del desarrollo humano. Eso de la resiliencia, yo no sabía. Bueno, pues para trabajar esto nosotros nos fuimos precisamente con estos chicos a analizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque estamos hablando de los derechos culturales que emanan precisamente de esta declaratoria. Entonces, nosotros en los museos pues tenemos que hacerles saber a los visitantes también sus derechos, porque en la página precisamente de la declaratoria viene la pregunta: ¿conocen sus derechos? ¿Saben cuántos derechos es la declaratoria? Yo tampoco sabía, pues ya más o menos lo sé, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos a defender nuestros derechos y hacer valer nuestros derechos si no los conocemos? Pues tenemos que empezar por nosotros. La resiliencia se trata de tener que vivir la vida que uno considera enfrentar sus circunstancias de manera adecuada. Esta se me coló. Los chicos de esta universidad están trabajando en la con niños de preescolar y niños como fuente en donde pueden poner la fuente de sus deseos. ¿Qué les gustaría? Pues que ya no hubiera narcotráfico, que ya no hubiera violencia. Escriben los niños en sus deseos en esta fuente. Entonces, ¿es para reflexionar? ¿Es para pensar que los otros van a hacer el trabajo que nos corresponde? El ser humano es un hilo que participa con las acciones que impulsan sus valores y cultura en la sociedad. Preparar a los ciudadanos para un futuro menos vulnerable implica el fortalecimiento de la resiliencia intrínseca de las comunidades y de los países. Ya la voy a cambiar, ya la foto. Ya. El museo como centro de educación, el museo, ahora sí visto como un centro de educación patrimonial, es la concepción de educación, desarrollo y museo se ha transformado frente a los conceptos de sostenibilidad de los bienes naturales y culturales. Al menos para nosotros que hemos trabajado, insisto, desde San Carlos, Palacio de Bellas Artes y Museo de Arte Moderno, y que en este momento están en diferentes museos estos chicos que hicieron su servicio social o que estuvieron trabajando en estos equipos, bueno, pues ahí están. Y bueno, aquí habla de la educación patrimonial, que ya lo comentamos, y dice, el reto más significativo de los museos sería el diseño de estrategias educativas. Es necesario hacer evidente el papel del patrimonio como un espacio de integración social que incide en la calidad de vida y en el desarrollo social, cultural y político y económico. Y la educación patrimonial busca capacitar a las personas no a las personas en temas específicos, sino formar en valores, promover la participación, el respeto y la valoración de lo que pertenece y a partir de ellos construir la identidad de una comunidad. Ahora vamos a el término comunidad. En el documento del Museo Sostenible, Andrea, creo que es Andrea Di Carli, nos habla, lo tengo al final todos los nombres, como Saramago casi. Dice, presenta diversas acepciones y podemos entender como grupos o sectores de la sociedad que comparten intereses, vocabulario especializado y desarrollan actividades conjuntas. Bajo este sentido, comunidad se asemeja al público entendido como el conjunto de personas que participan de unas mismas aficiones o ya el público está integrado por varias de estas comunidades y es también de alguna manera una comunidad. El museo como un instrumento de desarrollo de la comunidad. De esta manera se amplía la visión del público y se establece
establecen múltiples conexiones que van más allá de la exposición de unos bienes. Es invitar a la reflexión para fortalecer el diseño, encontrar mejores y más efectivos canales para los públicos y coadyuvar a la regeneración del tejido social. Pero en serio, no que quede en el discurso. Bueno, pues básicamente esto sería todo. Y los autores que revisé, les decía, aquí está, Olaía, Fontal, Merillas, Joan Santacana, Inmaculada, Pastor, que tomó Edgar Morán, María Zavala, Valentina Cantón, Zaida García, Georgina de Carli y obviamente todos los documentos de la UNESCO. Pues muchísimas gracias. ¿Dudas, preguntas? Bueno, muchas gracias.